Hechos 3, del 1 al 26. Capítulo 3 de Hechos, versículo 1 al 26. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la hora novena. Y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo, que se llama Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo: míranos. Él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar, y entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. Reconocían que él era el mismo que se sentaba para pedir limosna en la puerta hermosa del templo, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que le había acontecido. Con él se asió de Pedro y de Juan toda la gente, atónita. Concurrió prematuramente a ellos en el pórtico llamado de Salomón. Pedro, al ver esto, respondió al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué nos miráis a nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Al entrar en el estudio de este capítulo 3, veremos primero en los versículos 1 al 11. Del versículo 13 en adelante no lo estaremos discutiendo en este día. Es en estos versículos del 1 al 12 donde aparece la descripción de la sanidad de un cojo. Luego tenemos el elocuente y revelador discurso de Pedro, el cual dejaremos para otra ocasión. Comencemos pues considerando la sanidad del cojo. Leamos el primer capítulo de este libro, que ya lo hemos hecho. Al parecer, esta era la hora del sacrificio de la tarde, la hora cuando entraba el sumo sacerdote o sacerdote a quien le tocaba en aquel día ofrecer el incienso con sus oraciones. En el Evangelio según San Lucas vimos que le tocaba a Zacarías ofrecer el incienso ante el altar de oro cuando el ángel se le apareció. Es interesante notar aquí que ese altar de incienso hablaba de la oración. En otras palabras, esta era la hora de la oración, y es muy probable que hubiera un gran grupo de gente en el templo orando en aquella hora. En el versículo 2 dice que había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este hombre había nacido cojo y era traído todos los días y dejado a la puerta del templo. Yo supongo que tendría algún tipo de parálisis cerebral, una parálisis cerebral congénita, lo cual produce una deficiencia locomotora bien severa. ¿Qué contraste había entre él y aquella puerta que se llamaba la Hermosa? Allí estaba una puerta hermosa y aquí estaba también junto a ella un hombre lisiado. Los seres humanos pueden hacer cosas muy bonitas, pero a las personas, estimado creyente que me escucha, no le es posible mejorarse a sí mismo. Pueden cuidar de su aspecto físico, mantenerse en forma, ser atractivos y engalanarse, pero les resulta imposible cambiar esa vieja naturaleza que tienen. Este es el contraste que tenemos aquí entre una puerta hermosa del templo y un cojo de nacimiento. Pues bien, él estaba allí para pedir limosna. Así se ganaba la vida. Esto nos muestra que aún después del día de Pentecostés, Pedro y Juan todavía subían al templo para orar. Los creyentes en Jerusalén eran israelitas y continuaban asistiendo al templo para orar.
Igualmente lo hacían en sus viajes misioneros. Iban al lugar donde se reunían los judíos porque ellos eran judíos. El pobre mendigo vio a Pedro y a Juan y, según dice, esperó que le dieran algo. En los versículos 4 y 5 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Cuando estos dos hombres le dedicaron su atención, el mendigo les miró con la seguridad de que le iban a dar algo. Ahora el versículo 6 dice, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Alguien ha dicho al contemplar la magnificencia de los edificios de ciertas iglesias, que la iglesia ya no puede decir no tengo plata ni oro. Y desafortunadamente, estimado hermano, tenemos que añadir por otra parte que la iglesia tampoco puede decirle ya a un hombre postrado, levántate y anda. En muchas ocasiones esto no lo puede hacer. A la iglesia le falta este poder espiritual. Ahora observemos lo que hizo Pedro aquí en el versículo 7 de este capítulo 3 de los Hechos. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Cuando hice el comentario sobre la iglesia, que no puede hacer este milagro, quiero decir en algunas circunstancias, porque la iglesia de Cristo está llamado y está revestido con el poder de Dios para orar y que se operen grandes milagros. Creemos firmemente en eso. Recordemos que el doctor Lucas fue quien escribió este libro. Y es interesante notar que cuando el doctor Lucas relató un milagro, incluyó muchos detalles que no aparecen en otros libros, porque era un médico. Por ejemplo, aquí vemos que él contó específicamente lo que pasó. Dijo que la debilidad de este enfermo estaba localizada en los pies y tobillos. Sí, aparentemente era una diplegia, que en aquella época no se conocían esos términos y había muy poco conocimiento médico. Ahora, el versículo 8 de este capítulo 3 de Hechos dice, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Estimado creyente, no pierda de vista la palabra saltando. Aparece 2 veces en este versículo. Este es un capítulo muy interesante. Veremos que Pedro iba a ofrecer nuevamente el reino a la nación, porque en este tiempo la iglesia estaba integrada completamente por israelitas, como hemos mencionado en otras ocasiones. No había creyentes de otras naciones en la iglesia de aquel entonces. Es que la iglesia comenzó con los judíos que se encontraban en Jerusalén. Más tarde, el evangelio se extendería hasta los confines de la tierra. Pero estamos aquí en el periodo de la iglesia en Jerusalén. En otras palabras, aquí se estaba comenzando a cumplir lo que leímos en el capítulo 8 del capítulo 1 de los Hechos, donde decía que serían testigos primero en Jerusalén. O sea, en Hechos decía que serían testigos primero en Jerusalén. Luego en toda Judea, o sea, en toda la Palestina, la nación israelita, después en Samaria y por fin hasta lo último de la tierra, en el mundo entero. El Señor había dicho que habría un periodo de transición e indicó que debían comenzar en Jerusalén. No les dijo que comenzaran su misión llevando el evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora el reino se ofrecía nuevamente a Israel. Esta sería su oportunidad final. Ahora, ¿cuáles serían algunas de las señales que identificaran el reino? Bueno, según Isaías capítulo 35, versículo 6, una de las señales sería que el cojo saltaría. Dice en Isaías capítulo 35, versículo 6, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la estepa. Todo israelita instruido que había subido al templo aquel día se admiró de este milagro al ver al cojo saltando. Ellos sabían que esto verdaderamente podría ser el comienzo del reino. El Mesías había sido crucificado, resucitado de los muertos, ascendido al cielo y ocupando su lugar a la derecha de Dios. Pero Él vendría otra vez. Ahora leamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 3, donde dice, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios,
y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Observemos que todos le vieron y todos reconocieron al hombre. También comprendieron el significado de ese milagro. Sin embargo, tememos que haya muchos de nosotros hoy que no habremos alcanzado a comprender este relato que el doctor Lucas nos ha dejado. Ahora leamos el versículo 11, donde dice: mientras el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Ahora, ¿sería este el principio del reino? Grandes cosas habían ocurrido en Jerusalén durante las últimas semanas. Habían presenciado la crucifixión de Jesús, su resurrección, su ascensión y el día de Pentecostés. Así pues, todos estarían atónitos ante este incidente, preguntándose qué era lo que realmente estaba ocurriendo. Así vemos que ya en el versículo 12 se establece claramente que este es el comienzo de la iglesia de Cristo en todo su esplendor, que ha llegado hasta nuestro tiempo, y nosotros somos parte de esa iglesia, y nosotros en nuestro quehacer dentro de la iglesia y en la manifestación de Dios en nuestra vida vamos a ver milagros como estos, la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver cómo en estos momentos que estamos viviendo la epidemia del COVID podemos tener la confianza de que Dios aún obra milagros, que Dios puede sanarnos si alguno de nosotros cae con este mal. Tengamos esta fe, esta confianza y sigamos adelante.